The family of Simone Jasmine, better known as the Queen of the South, has rubbished claims that she was involved in murder or attempted murder. Jasmine's believed to have led a ruthless drug gang in Wentworth, Durban. Es el 28 de octubre de 2020. Simone Jasmine se aproxima a un coche de Uber que la está esperando a unos cuantos pasos de distancia. Se sube al vehículo con cierta prisa, pero de manera inesperada, antes de que arranque el vehículo, la puerta del pasajero se abre una segunda vez. Antes de que ella pueda comprender lo que está ocurriendo, todo se sale de control. En ese momento, lo que sería un viaje rutinario se convierte en su peor pesadilla. Así fue el trágico atentado que terminó con la vida de una de las traficantes de drogas más influyentes de Durban. Los primeros años de Simone Jasmine transcurrieron en Wentworth, un suburbio de Durban ubicado en la provincia surafricana de KwaZulu-Natal. En su caso, creció en la zona de Lansdowne Road, en un conjunto residencial al que la gente del lugar llamaba The Barracks. Desde su adolescencia, la joven comenzó a comprender la dinámica del entorno, codeándose con personajes vinculados a pandillas locales. Para muchos barrios de Durban, la presencia de bandas criminales es algo común y, lamentablemente, suele envolver a las nuevas generaciones en un ciclo perpetuo de violencia y venganza. What do we do? What went so wrong that the colored people are neglected? We're dying. Our children are dying. It says that the children will bury their parents, but we're burying our children. Why must it go on? El primer contacto directo de Simone con el crimen organizado se dio cuando entabló una relación sentimental con un miembro de una pandilla local. Él se dedicaba a la venta de droga para su grupo y le enseñó a la joven los entresijos de ese negocio. Sin embargo, la relación terminó de forma trágica cuando el hombre fue asesinado a tiros por una banda rival. Este hecho traumático llevó a Jasmine a mostrar un lado más implacable. En lugar de alejarse, asumió por completo el control del punto de venta de su compañero y decidió independizarse, creando su propia estructura criminal a la que bautizó el Cártel. A partir de entonces, se negaría a trabajar para nadie más que para ella misma, lo cual hizo que rápidamente comenzara a acumular enemigos. La pérdida de su pareja marcó un antes y un después en la actitud de Jasmine, quien se volvió severa y despiadada. Tomó posesión de varios puntos de venta en los alrededores, dejando claro que su grupo era la nueva autoridad en The Barracks. Inspirada en la serie latinoamericana La Reina del Sur, adoptó no solo el nombre, sino ciertas maneras de operar que parecían sacadas de la ficción. La gran diferencia radicaba en que para Simone, este baile con el bajo mundo sucedía en la vida real, con peligros tangibles. Con el control total de Lansdowne Road, Jasmine vio cómo sus ganancias semanales superaban los $15,000. Sin embargo, su ambición iba más allá de simplemente dominar su vecindario. Anhelaba proveer al mayoreo y ampliar su red hacia todas las pandillas de la ciudad. Para ello, expandió sus operaciones hasta barrios como Lamontville, Amasie y KwaMashu, lo que desencadenó conflictos con capos y estructuras criminales que no dudaban en usar la violencia para defender su territorio. Uno de los puntos álgidos surgió en Amasie, un lugar donde se cruzaban intereses de jefes de taxis que ya tenían sus propias redes de distribución. Tras intensas negociaciones, Jasmine logró forjar un acuerdo temporal y fue aceptada como proveedora de drogas en la zona. Sin embargo, la frágil tregua se quebró cuando, poco tiempo después, uno de los lugartenientes de Jasmine tuvo un altercado con representantes locales mientras intentaba entregar un cargamento. El choque armado dejó a uno de los hombres de Amasie sin vida, provocando que los jefes de taxis buscaran vengarse. Poco después, un sicario irrumpió en The Barracks con un AK-47,
descargando fuego contra los apartamentos en los que residía Simone. Afortunadamente para ella, no se encontraba en casa en ese momento. Esa noche comprendió que su cabeza tenía precio y que debía extremar precauciones. Mientras la violencia se intensificaba, la unidad antipandillas de KwaZulu-Natal puso su atención en Jasmine y en su creciente poder. Sin embargo, gracias a la gran fortuna obtenida por su imperio de narcóticos, ella había sobornado a varios agentes de la comisaría de Wentworth, confiando en que su dinero compraría impunidad. Pero sus planes sufrieron un revés cuando la misma unidad antipandillas, que llevaba tiempo investigando la corrupción policial, realizó un operativo en la comisaría y encarceló a varios oficiales. Tan solo una semana más tarde, la propia base de operaciones del cártel fue allanada por un escuadrón táctico. Armados y bien coordinados, irrumpieron en el lugar donde Yasmín y su gente preparaban un cargamento. Todos terminaron sometidos boca abajo contra el suelo mientras se veían rodeados de soldados fuertemente armados. A Simone se le imputaron cargos por homicidio, tentativa de homicidio y conspiración para matar. Aún así, su estancia en prisión preventiva resultó breve, pues logró obtener la libertad bajo fianza de manera sospechosamente veloz. Ese detalle llamó la atención incluso de sus socios, quienes no entendían por qué ella había sido la única beneficiada. El recelo comenzó a crecer en el interior de su propia banda, dejando a la reina en una posición cada vez más vulnerable, sin poder fiarse de nadie. Fue en ese ambiente de tensión y amenazas donde, el 28 de octubre de 2020, Simone decidió solicitarle a un familiar que le pidiera un Uber para recogerla en Marine Drive, en Wentworth. Tratando de pasar desapercibida y de no usar sus vehículos habituales, aguardó la confirmación del conductor. Al llegar el auto, ella se aproximó con cautela, pero apenas había subido, un desconocido apareció por la otra puerta y le apuntó con un arma. Se escucharon varios disparos, seguidos de un silencio que estremeció a los testigos. El agresor huyó rápidamente en otro vehículo. Así, de forma abrupta, llegó a su fin la historia de la reina del sur de Durban. La muerte de Simone Jasmine abrió un abanico de teorías acerca de quién podría estar detrás de su asesinato. Para algunos, los jefes de taxis de Amasi continuaban determinados a vengarse de aquel enfrentamiento previo. Para otros, fueron las bandas rivales de Wentworth quienes al fin encontraron el momento oportuno para acabar con ella. Incluso existía la posibilidad de un ajuste de cuentas perpetrado por gente de su propio cártel que ya no confiaba en su jefa tras las sospechosas circunstancias de su liberación. Lo único cierto es que la caída de la reina llevó los enfrentamientos a un nuevo nivel, encendiendo la llama de más episodios de violencia en Durban. Amigos y familiares de Simone Jasmine se congregaron en Marine Drive, en la zona del Bluff, para despedirla en un funeral que reflejó el poderío que tuvo en vida. Un cortejo extravagante la acompañó hasta su domicilio, donde se rindió homenaje a la que, meses antes, había sido arrestada junto a varios miembros de su banda, acusada de homicidio y tentativa de homicidio, así como de conspiración para asesinar. Su libertad bajo fianza había desatado todo tipo de conjeturas, pero finalmente sería un atentado fulminante el que acabaría con la reina del sur de Wentworth. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para enterarte de futuros vídeos. Tu apoyo nos ayuda mucho a seguir creciendo para traer vídeos nuevos cada semana.